¿Qué pasa en el exterior? ¿Qué pasa en el mundo? Porque estábamos muy preocupados, sobre todo a fines de la semana pasada, de lo que ocurría entre estos dos personajes, particularmente Vladimir Putin, con el lanzamiento de este misil intercontinental. Por supuesto, también respondiendo a lo que se pudo haber entendido como una provocación del mismo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para autorizar el ataque en territorio ruso de las armas que el mismo Estados Unidos envía a Ucrania. José María del Pino nos va a contar en qué va todo esto, porque todavía el mundo, como se dice, contiene la respiración. Así estamos. Y hay que seguir conteniéndola por un tiempecito. Partamos diciendo eso porque mientras no los tengamos sentados en una mesa, lo que ambas potencias van a intentar hacer es mostrar la capacidad de fuego que tienen para mejorar su capacidad negociadora en esa mesa potencial. Y en este tiempo vamos a vivir una escalada que ya lo conversamos la semana pasada con el misil Oreshnik, que es un misil de mediano alcance ruso, que viaja a 13.000 kilómetros por hora, que puede o no puede llevar una ojiva nuclear en la punta del misil, que le pasó desapercibido a todos los sistemas de inteligencia de la OTAN que no tenían información cuando cayó sobre Ucrania, lo que va a imponer un nuevo desafío además de inteligencia, pero que genera que el presidente Zelensky de Ucrania aumente la presión sobre la OTAN para seguir solicitando apoyo. Tú bien decías, Pri, Estados Unidos le había entregado los misiles ATACMS, que son unos misiles de medio alcance no nucleares para lanzarlos hasta 304 kilómetros adentro de Rusia. Eso es más o menos como a 150 kilómetros de Moscú. Pueden llegar esos misiles, no llegan a grandes centros urbanos. Y después la respuesta del presidente Vladimir Putin fue la presentación a nivel mundial. Digamos que esto fue como mostrar los dientes, ¿no? De un misil que se llama Oreshnik, que sabíamos que existía, que sabíamos que lo estaba desarrollando el gobierno ruso, pero que no había sido puesto en combate y que demostró viajar a 13.000 kilómetros por hora, no poder ser interceptado al menos por la defensa ucraniana y que tiene en el fondo un poco al mundo en vilo, ¿no? Porque tiene la capacidad de tener una ojiva nuclear y de llegar a Europa rápidamente. Recordemos que el conflicto aquí, más que Estados Unidos y Rusia, que están súper lejos y ahí tendrían que enviar misiles intercontinentales, lo más preocupante son los europeos, que dicen 1 metro que avance Rusia es 1 metro que se acerca a nosotros. José María, porque yo me imagino que aquí no solamente estamos hablando de una escalada en el conflicto, que puede ser, también se entiende una escalada de conflicto por las declaraciones, ¿cierto? Pero aquí estamos viendo una escalada en armamento en el conflicto. Y eso es lo que preocupa, sobre todo cuando consideramos que este tipo de armas puede llevar, como no puede llevar, al menos tiene la capacidad de llevar ojivas nucleares. Me gustaría saber cómo se va a preparar Ucrania. Porque si hay una escalada ya de esta magnitud por parte de Vladimir Putin, de Rusia, ¿cómo se prepara ahora Ucrania con el espaldarazo de la OTAN o de Estados Unidos derechamente? ¿Podría armarse más todavía? Sí, Estados Unidos la semana pasada, de hecho lo dijo Jake Sullivan, que es el principal asesor de seguridad de Joe Biden, en su comunicado. Él en el último párrafo dice: Estados Unidos va a seguir apoyando y va a seguir proveyendo armamento a Ucrania. La pregunta es, ¿qué tipo de armamento podría pasarle Estados Unidos a Ucrania? No va a ser nuclear. ¿Puedo hablar una locura? Dale. Ya, pero no me consideren que estoy loco, por favor. Pero es una locura. Dale. Pero es una locura, es una locura. Ya, dale. Yo estoy esperanzado, fíjense. Yo encuentro que estamos más cerca de la paz que nunca. Yo también creo lo mismo. Creo que esto no es una escala, digamos, fuera de libreto, se nos arrancó la moto, se me arrancó la tortuga para el cerro. Yo creo que esta cuestión está dentro de un libreto negociado. Y todo me hace suponer que no es solamente una tesis mía, digamos, esta cuestión la dicen hartas personas, que estamos más cerca que nunca de la paz. Yo como que leo y digo, vamos bien, vamos dentro del guión. Porque resulta que, a ver, todos sabemos, José María, ¿sí o no? Estalla una guerra nuclear y convengamos que acá todos apretan los botones, esto no tiene ganador, nadie gana. Todos pierden. De hecho, la tesis de la autodestrucción mutua es una hipótesis que se maneja desde hace mucho tiempo, digamos, desde la Guerra Fría. Por eso es absurdo ocupar, aunque sea un misil táctico, para destruir una ciudad. Con una ojiva nuclear pequeña, por eso se llaman armas tácticas. O sea, no son la gran bomba así que te hace desaparecer. No, táctico, pum, acá.
Y los protocolos siempre se establecieron como defensa. ¿Por qué Corea quiere el arma nuclear? Porque así su régimen se eterniza. ¿Quién se va a meter con un país que tiene... ¿Quién va a invadir Corea, por ejemplo, para hacerla democrática, digamos, con todos esos miedos que hacía y todas esas cosas, historias que hacía la Unión Soviética y Estados Unidos para democratizar los países? Se aseguran. Por eso Irán la quiere. El régimen de Teherán la quiere más que los ciudadanos, porque así el régimen se eterniza, ¿no es cierto? Entonces, dado ese escenario, parece absurdo que Vladimir Putin, la OTAN, ¿no es cierto?, liderada por Estados Unidos, pretendan de que acá se desate el apocalipsis nuclear. Yo creo que todo esto es dentro de un guión para buscar la paz. Pero primero, mostrémonos los dientes, ¿ya? O sea, escalamos en el conflicto para llegar a un punto de inflexión. Hay que negociar, compadre, porque esto está grave. Hay que negociar. Negociemos y cada uno va a tener que ceder, compadre. Aquí no hay vuelta atrás, si no nos vamos a destruir todo. Y esto va a ser para que la opinión pública mundial diga, chuta, menos mala, lo hicimos regio. Pero para negociar tienen que estar los dos al mismo nivel. Pero no se olviden que Ucrania hizo una incursión hacia Kursk y los pilló a los rusos así a potopelado, para decirlo con buen chileno, y se vieron con que los ucranianos avanzaron kilómetros en su territorio. Entonces, cuidado, si los rusos no son capaces de ganar una guerra, saquen las armas nucleares a la OTAN. No son capaces. O sea, no se la han podido ganar ni a los ucranianos. Entonces acá todo indica que el guión va hacia una pronta paz. Es muy tonto, no tonto, loco lo que estoy diciendo porque parece una locura. No, lo dijimos la semana pasada cuando hablábamos de que esta era la clásica táctica de escalar para desescalar, y además lo cruzábamos con un tema que es muy importante, que es que una de las promesas de campaña de quien va a ser presidente de este país a partir del 20 de enero del año 2025 fue terminar la guerra rusa-ucraniana. Claro, 48 horas. Y estamos hablando que Donald Trump ya habló por teléfono hace 2 semanas con Vladimir Putin en el primer contacto entre Occidente y Rusia en cerca de 950 días. Los dos lo niegan, pero está reporteado por oficiales de ambos lados que estuvieron presentes en esas conversaciones, que saben que el teléfono existió. No tenemos registro de lo que realmente conversaron, pero lo que siempre ha propuesto Donald Trump ha sido: yo los voy a sentar a los dos, al señor Zelensky, al señor Putin, en una mesa, y van a tener que negociar la paz porque yo no voy a seguir financiando esta guerra. Y evidentemente que eso, ¿qué es lo que hace? Que en las semanas previas a que potencialmente aquello ocurra, tanto Biden apoya a Zelensky para que le diga: ya, Zelensky, yo te voy a mejorar tu capacidad negociadora, porque dicen que uno negocia mejor con la pistola en la mesa, ¿no es cierto? Cuando eso es como en el lejano oeste. Si claro, tú tienes la pistola en la mesa, tienes mejor capacidad negociadora. Y Putin dice: ok, Estados Unidos le está mejorando la capacidad negociadora a Zelensky, entonces yo voy a mejorar la mía mostrando los dientes con aquello que aún no había querido utilizar. Es más, Repe, esto está tan bien armado que tú has visto que Donald Trump se oponga a cualquiera de los anuncios que ha hecho Joe Biden para mejorar la capacidad armamentista de Ucrania. Está dentro del guión. Trump criticó a Biden toda la campaña. Los diputados de Trump costaba mucho que dieran los votos para los paquetes de apoyo a Ucrania, que son 150.000 millones de dólares que Estados Unidos ya le ha pasado a Ucrania en 1000 días. Pero desde que Biden anunció que Ucrania puede ocupar los misiles ATACMS, que se pueden lanzar de baterías no solo americanas, se pueden lanzar de baterías también alemanas e inglesas, Trump no ha dicho nada. Es como que pareciese todo está muy bien coordinado entre las dos administraciones. José María, y parte de ese guión, miremos a estos personajes. O sea, si Donald Trump habló con Vladimir Putin, que, entre paréntesis, acuérdense que tenían una excelente relación. ¿Ah? Era de lo que se le criticaba. La tienen aún. Claro, se juntaron porque recordemos que Donald Trump también hacía, en la Rusia de Putin hizo muchos negocios. Muchos negocios. Y viajaba para allá como empresario. Y después cuando fue presidente, incluso Donald Trump, me acuerdo que alguna vez le dijo que encontraba fantástico al presidente Putin. ¿Cierto? Sí. Y se dieron la mano y toda la cuestión. La diferencia se juntaron varias veces en bilaterales. ¿Dónde fue? En Helsinki creo que se juntaron, ahí en la capital finesa. Y en cambio Biden dijo que era un asesino justo antes de asumir el gobierno. Entonces las cosas se enfrían con los demócratas, pero son bastante cálidas con los republicanos. Y si Trump, como dice José María, no ha dicho nada, es porque parece que es parte del guión. Pero acá hay un señor, Volodymyr Zelensky,
que ya estamos obviamente acostumbrados por razones bastante lógicas a verlo como con su traje de combate, por decirlo así, o vestido de militar, que ha dicho que no solamente no va a entregar ni un centímetro de tierra, o sea, ni siquiera Crimea, que fue anexionada por Rusia el año 2014. Entonces, para llegar a algún acuerdo aquí hay que ceder algo. Entonces, las pistas, ¿cuáles son? ¿Podría, José María, eventualmente Ucrania tener que ceder alguna parte de su territorio? Consideremos que Donetsk y Lugansk son centros industriales muy potentes para Ucrania, entonces no es cosa de llegar y que se le están llevando un par de parcelas agrícolas. Entonces, ¿cómo se ve el escenario sobre Zelensky? O sea, acá lo que todos los analistas y parte de lo interesante de vivir en una ciudad como Washington es que acá hay mucho, por ejemplo, rusos exiliados, ucranianos refugiados por la guerra, muchas personas que han trabajado en la diplomacia de ambos países, lo que es interesante porque te ayuda como a entender cómo operarían las lógicas. Zelensky dice que no va a entregar ni un metro de tierra, pero lo cierto es que si esta guerra llega a una negociación, sin la capacidad de que Ucrania haya reconquistado el territorio ocupado. Porque partamos de esa base, en este momento Rusia mantiene un área conquistada y ocupada amplísima, sobre todo dentro del sureste de Ucrania, en el fondo, donde está Mariupol, ¿no? Todo lo que está alrededor de Mariupol, por si las personas vieron el documental o han escuchado ese nombre que parece ser más común, bueno, toda esa zona está tomada por los rusos. Y lo que han logrado tomar o reconquistar los ucranianos es muy pequeñito, pero es muy importante, que es el área de Kursk, ¿no es cierto? Que además hay días en que avanzan 15 kilómetros, que después retroceden, o sea, es un pequeño puntito comparado con lo de Rusia. Entonces, lo que acá se preguntan es, ¿cuánto va a estar dispuesto a dar Zelensky? No es que Zelensky no vaya a dar un metro. No, claro. ¿Cuánto va a estar dispuesto a dar Ucrania para conseguir su paz? Y el problema es que en eso Zelensky es súper duro. Es mucho menos pragmático que Putin o que Trump. Entonces, no hay, ahí está el mapa, ¿no? Tú lo estás viendo, Repe. De hecho, Crimea abajo, ¿no es cierto? Crimea, esa isla que está bajo suerte de península, eso es Crimea. Y después arriba tenemos toda la zona ocupada por los rusos, Lugansk, y ahí al y medio acá está la zona de Mariupol. Exactamente. Bueno, aquí pierde todo el mar de Azov, digamos, Ucrania, y se queda solamente con la costa del Mar Negro desde Odessa, digamos, hasta Rumania. Pero aquí las concesiones son diferentes porque el costo es muy alto para Ucrania desde el punto de vista territorial. Acá es donde hizo la penetración, en esta parte, esto es Kursk, acá hizo la penetración Ucrania, que comparado con el territorio tomado es bastante poco, digamos. Pero esto le tiene que haber costado mucho en términos de opinión pública interna para Vladimir Putin. O sea, los ucranianos los sorprendieron e ingresaron a Kursk. Quizás ahí puede haber también un canje de territorio, pero por ahora Zelensky se muestra muy intransigente. De hecho, esto ya es como parte del anecdotario de la guerra. Pero ¿sabes tú dónde están instalando las baterías desde donde se están lanzando los misiles ATACMS hacia territorio ruso? En esa zona, en Kursk. En Kursk. Que no es de adrede. Podrían ponerlo en cualquier parte de las fronteras. No, lo ponen en el lugar donde ellos saben que a Rusia más le afecta. Y que además era estratégico, porque de toda la frontera rusa es la que entrega el mayor rango para llegar a todos los objetivos militares. Son cerca de 100 objetivos militares que están al alcance de los misiles ucranianos y que ya están empezando a bombardear. Pero ¿sabes cuál es la paradoja? Y esto también es parte del conventilleo en pasillo acá. Que Estados Unidos solamente le entregó 50 misiles ATACMS, que cada uno cuesta 1.5 millones de dólares a Ucrania. Y se estima que Ucrania ya ha ocupado como 20, le quedan 30. Y no hay planes, o no hemos visto ninguna conversación ni en el Congreso ni en el Pentágono de mandarles más. Claro. Entonces al final también es como una suerte de saludo a la bandera, ¿no? José María, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué es la mano muerta de Putin? ¿A qué se refieren con ese término? Nosotros tenemos 2 sistemas nucleares en Rusia y 2 sistemas nucleares en Estados Unidos. Nosotros tenemos el Chehet, que es el maletín nuclear de Putin, ¿ok? Que, como decíamos con el de Estados Unidos la semana pasada, donde el máximo líder aprieta el código que permite que se abran las plataformas de lanzamiento, los misiles intercontinentales, e iniciar el ataque nuclear. Pero yo tengo una pregunta práctica. Supongamos que quien te atacó primero fue Estados Unidos, fue la OTAN, y que uno de esos misiles impactó toda tu línea de mando
y dejó tu país acéfalo. Ya. Se pierde el presidente, se pierde el general, se pierden todos. ¿Cómo responde Rusia? Bueno, esto está reporteado a medias, no tenemos toda la información, pero en Rusia hay un sistema que en caso de que no haya mando, de que haya impactado un misil nuclear en Rusia y haya eliminado el mando del ejército, hay una serie de generales de segunda línea que tienen un código, no para activar un misil nuclear, sino para activar la mano muerta. La mano muerta es básicamente unos misiles que sobrevuelan Rusia y que envían la señal a todas las plataformas de lanzamiento de misiles nucleares, o sea, para que se activen y respondan de manera automática. Es decir, es como un botón de exterminio total, ¿no? Como, bueno, ya, se murió la gente que lidera este país, no le va a salir gratis, y se activan todas las ojivas, que son más o menos como 4.038 las que tiene Rusia de manera activa. Potencialmente puede llegar a 5.380, pero ese es el arsenal nuclear de Rusia. Oye, como que heavy esa cuestión, porque en el fondo se ponen en todos los escenarios. Exacto. Sí. Es bien impresionante porque, no, insisto, no tenemos el detalle exacto. Pero cuando hemos visto simulaciones, de hecho nos han mostrado simulaciones acá en algunos seminarios, lo que se ve es, claro, unos misiles que salen, pero que no salen a atacar a nadie. Simplemente salen a enviar una suerte de señal a estas plataformas para que se activen de manera independiente, y todas estas plataformas además tienen precargado un objetivo específico. Hay varias de ellas, por ejemplo, que apuntan a objetivos estratégicos en Estados Unidos. Estamos hablando de que los misiles intercontinentales pueden viajar 16.000 kilómetros y no viajan como nosotros vemos los misiles de las películas. Viajan por el espacio, en el fondo. Claro. Viajan básicamente por la baja órbita. Exactamente, y son casi imposibles de interceptar. No, y ahí la tesis del exterminio es real, porque no necesariamente tienes que atacar a Estados Unidos. Tú puedes ubicar un lugar en la Tierra que lo atacas contundentemente con potencial nuclear, y las consecuencias de esa explosión pueden generar un caos total en el planeta. Oye, Entonces, y ahí viene, y yo creo que la Michelle nos puede hablar de eso, pero el problema, porque uno dice, ya, pero ¿quién le va a querer tirar un misil nuclear a Chile, por ejemplo? Estamos haciendo, insisto, todo esto hipotéticamente. Nosotros no tenemos nada que ver, no estamos poniendo... No lo digas. Nosotros andábamos en el supermercado a esa hora. Pero supongamos, porque Chile es uno de los 4 países más seguros frente a un ataque nuclear en el mundo, junto a Nueva Zelanda y Fiji. Pero mi pregunta, Michelle, es, a mí me han dicho que el problema es el invierno nuclear, lo que viene después, no el ataque inmediato, ¿no? ¿Cómo? Repíteme. Que a mí me han dicho que el problema es el invierno nuclear, lo que viene después, cómo queda la Tierra, no el ataque inmediato de bombas nucleares. Sí, pues, la radiación solar. El problema claramente es lo que es las consecuencias que vienen después, pero eso mientras, mira, es que ahí hay varios puntos, porque mientras no hayan simulaciones más reales de lo que pueda pasar, todo queda en lo que podría pasar, en una incertidumbre. Entonces hay como más especulaciones. Claro. Ahora, siempre en base a lo que se sabe y a los estudios que hay, pase lo que pase en el mundo, el hemisferio norte siempre es el que está más afectado. Ahora también... Siempre más afectado. Siempre el hemisferio sur, afortunadamente para nosotros siempre estamos más protegidos, porque nosotros de manera natural somos un hemisferio mucho más protegido, y nuestro país particularmente es más protegido incluso que Argentina. ¿La cordillera nos ayuda? La cordillera nos ayuda. De generarse este invierno nuclear, como se dice, que en el fondo es la cantidad de material suspendido en la atmósfera podría provocar un enfriamiento global brutal. Y obviamente y condiciones muy duras para la vida. Independiente de que a nosotros no nos llegue una bomba, digamos, Claro. Podría generar básicamente una glaciación de mantenerse durante, independiente de cuánto tiempo haya tanto polvo en suspensión en la atmósfera, porque va a ser muy difícil que ingrese la radiación solar. Claro. ¿Qué es lo que pasa con un asteroide, un meteorito? Exacto, Esa es la... un gran Se genera como un domo, cataclismo. ¿Ah? como una protección, como un domo. Eso. Claro, entonces... Se genera una nube que impide que entre el sol.
Sí, pero siempre se habla de que Chile sería uno de los países más protegidos y de hecho Chile reúne condiciones muy favorables para la supervivencia, incluso pensando a futuro en el cambio climático global, pensando en el aumento del nivel del mar. Chile es uno de los países que se salva, a pesar de que es el país vulnerable climatológicamente hablando, frente a al cambio climático. La parte del norte de nuestro país, de la cordillera, es una de las zonas más seguras. Mira. Interesante tomarlo en cuenta, comprar una parcelita por allá por una parcelita búnker. Oye, José María, te quiero hacer otra pregunta, porque resulta que lo hemos visto en imágenes y eso también termina siendo como poner el arma sobre la mesa, pero ha sido de forma permanente. Y son los maletines con los que viaja Vladimir Putin. Ahí estamos revisando parte de esto que cada vez que ocurre es noticia. ¿Qué es lo que llevan esos maletines? Negociar con la bazuca en la mesa. Exactamente. Lo que llevan estos maletines es básicamente dos sistemas. Uno es un sistema de lanzamiento, ¿no? Que tiene un código y el código está siempre asociado a Putin. Ese sistema se llama Chehet, por cierto, el que estamos viendo en pantalla. El otro maletín tiene un sistema de comunicación cifrada. Básicamente, cómo el presidente de Rusia se puede comunicar con su alto mando de generales sin el riesgo de que te esté interceptando la comunicación la CIA o la inteligencia de alguno de los países de la OTAN. Y estos dos maletines se mueven como sombra del presidente constantemente. En Estados Unidos está su símil. En Estados Unidos están los mismos dos maletines y tienen la misma capacidad. El único que tiene el código para activar el ataque nuclear es el jefe de Estado. En el caso de Rusia, Putin. En el caso de Estados Unidos, Biden. De hecho, tú hiciste un ejercicio la semana pasada, Pri, que fue muy interesante. Ya, pero ¿qué pasa si el presidente no está? ¿Qué pasa si es la vicepresidenta? Bueno, la vicepresidenta en el momento que toma juramento recibe al mismo minuto sus propios códigos. Ya, y eso habla que evidentemente no es solo el presidente el que tiene el código. No, porque lo tiene que que pasa jurar es si es que no estuviera el presidente. Efectivamente. El presidente no está, el presidente muere. Poniéndonos en ese escenario, cuando jura la vicepresidenta como presidenta es cuando ahí recién se le entregan los códigos. Eso perfecto, entiendo, ¿no? pero y hay una fuerza especial en el Pentágono el código, que se llama el alguien Comando lo tiene para Estratégico. entregárselo al nuevo presidente. Exacto, hay un comando estratégico nuclear en el Pentágono que es el único. Ahora, son claves que se generan en el momento. No hay nadie que pueda prever cuál va a ser la clave que el sistema va a votar. Pero en el Pentágono hay una oficina que solo se dedica a esto. No solo se dedica a cómo funciona el sistema de apretar el botón, también se dedica a cómo funciona el sistema de defenderse si es que hay un ataque desde el extranjero, el S3N. Y ese sistema básicamente está todo el tiempo en constante actualización. Llevamos, y esta es la locura, 60 años actualizando un sistema simplemente para mantener los equilibrios geopolíticos